Hola, bienvenidos sean todos a otro recorrido del Museo de la Imaginación. Hoy tenemos aquí una estatua, como pueden ver, pero no es del personaje de ningún libro, sino del autor de varios libros. A lo mejor a ustedes no les suena su nombre, es Dr. Seuss, pero probablemente sí les suenan las historias que escribió. Algunas de las más famosas son El gato con el sombrero, El Lorax y Cómo el Grinch robó la Navidad. Este personaje de aquí, como ya les dije, su seudónimo es Dr. Seuss, pero en realidad se llama Theodor Seuss Geisel. Ese es su nombre completo, pero sus libros los firmaba, como podemos ver aquí, como Dr. Seuss. Él nació en Estados Unidos hace más de 100 años, un 2 de marzo de 1904. Y todas sus historias y todos sus libros están caracterizados están escritos en inglés, pero están caracterizados por estar escritos en rima o tener muchísimas palabras inventadas. Y también, él no solo los escribe, sino que también los ilustraba. Pero vamos a aclarar algo. Yo estoy diciendo Dr. Seuss, pero es un enigma en realidad cómo se pronuncia este nombre. Se escribe S-E-U-S-S. En español se lee Seuss, pero en realidad este es un nombre alemán. Se debería de pronunciar Seuss, pero en Estados Unidos la gente empezó a decirle Sus y así es como se debe de decir. Es aceptado universalmente decir Dr. Seuss. Ok, ya sabemos cómo se pronuncia su nombre, pero ¿por qué empezó a firmar sus libros con un seudónimo? Pues el doctor, cuando estaba en la universidad, no seguía las reglas al 100%. Entonces, en esos años no era permitido tener fiestas en los departamentos de los estudiantes, pero al doctor no le importó. Entonces le quitaron todos sus privilegios, incluyendo el que tenía de ser el editor en jefe de un periódico de la escuela. Pero a él le gustaba mucho escribir, entonces lo que hizo fue firmar los artículos que seguía escribiendo ilegalmente, pero les ponía doctor, no es cierto, los firmaba como Seuss, para que nadie supiera que era él. Pero Seuss, como ya les dije, es su segundo nombre y también es el apellido de soltera de su mamá. Esa es la parte de Sus, pero la parte de doctor se la puso para honrar a su papá, porque su papá siempre quiso que él fuera un doctor, aunque en realidad él no es médico ni doctor para nada. Pero ya cuando era muy famoso y tenía sus libros, a la misma universidad en la que fue a clases le dieron un doctorado honorífico. Entonces al final sí terminó siendo un doctor. Él, cuando empezó su carrera, empezó haciendo anuncios y publicidad y le iba muy bien, pero desgraciadamente en esos años empezó a haber una guerra en el mundo. Entonces el doctor empezó a querer ayudar a su país y la manera en la que lo hizo fue mediante sus dibujos. Él hizo muchas películas de propaganda y muchas caricaturas y tiras cómicas para ayudar a las tropas. Eso era lo que él hacía durante la guerra. Y pues ya les dije que tiene muchísimos libros para niños, ¿no? Pero no hemos hablado hasta ahorita de ninguno. Bueno, en 1937 él iba en un viaje en barco y escuchaba el sonido del motor, el venir de las olas, y ahí fue donde se le ocurrió la idea para su primer libro infantil, que se llama Y pensar que lo vi por la calle por venir, que se trata de un niño que se llama Marco y está inventando una historia basada en los sonidos que escucha que le quiere contar a su papá. Es una historia muy bonita y él ya la tenía escrita, pero ninguna editorial quería publicarla. De hecho, este libro fue rechazada 27 veces. Y aquí el doctor ya se sentía muy mal. Así es que él estuvo a punto de quemar su manuscrito hasta que alguien lo publicó. Y a partir de ahí empezó a escribir y a escribir y a escribir. Tanto que tiene más de 60 libros firmados con su nombre. Pero, aunque ya les dije que él se enfocaba en libros para niños, aunque también hacía para adultos, pero la verdad es que no pegaron tanto, él nunca tuvo hijos. Pero siempre estuvo interesado en ayudar a los niños, sobre todo en
en lo que leían con sus libros. En 1954, él leyó un artículo en una revista que decía que a los niños no les gustaba leer porque los libros que había para niños pues no eran interesantes, la verdad. La verdad, nada más querían enseñarles cosas. Entonces a él y a su amigo editor esto les llamó la atención y el doctor quiso remediar eso. Y la manera para él redimir eso fue escribir un libro que los niños no pudieran dejar de leer. Y así fue como escribió este libro, con permiso, este libro que tiene aquí, que es El gato con sombrero. Este libro está escrito con 236 palabras nada más. Se repiten las palabras, pero son las únicas palabras que están escritas. Y este libro se hizo muy popular porque era el libro que se utilizaba en las escuelas y a los niños les encantó, explotó el libro. Se lo voy a regresar. Pero, si les parece muy poco 236 palabras para escribir un libro, ¿qué les parece 50? Una vez un amigo del doctor lo desafió a escribir un libro únicamente con 50 palabras, las que él quisiera. Y él lo hizo. Así fue como escribió este libro de aquí que se llama Huevos verdes con jamón. Y ese fue su objetivo durante toda su vida en realidad, hacer libros que los niños de verdad disfrutaran leer y que no tuvieran necesariamente una enseñanza. Y no únicamente conocemos las historias del doctor por los libros, sino por sus adaptaciones. A lo mejor ustedes han escuchado la adaptación de Lorax animada o de Horton en Polla el Huevo. Y de hecho, esta fue la primera adaptación que se hizo hace muchos años, en 1942. Pero en realidad a él no le encantaba que hicieran adaptaciones de sus libros y únicamente se lo dejaba a personas en las que confiaba. Una de esas personas fue Chuck Jones, era un amigo de él y a lo mejor ustedes lo conocen porque creó a varios Looney Tunes. De hecho, hubo un tiempo en el que Horton formó parte de la línea de los Looney Tunes. Pero a lo que iba, Chuck Jones hizo un corto animado del libro del Grinch en 1966, fue la primera adaptación del Grinch. Y hasta ahorita es famosísima y es la que en Estados Unidos se sigue poniendo en las fechas de Navidad. Y después de que el Dr. Seuss falleciera en 1991, quien se quedó con los derechos para todas las adaptaciones de sus libros fue su esposa. Y ella dio los derechos para muchas de las películas que existen, como ya les dije, Horton, el Grinch, el Lorax, y también dio permiso para hacer una adaptación de El gato con el sombrero, que es una historia que está adaptada con actores reales, no es una animación. Y cuando ella fue a ver esta película, no le agradó nada, creía que era muy diferente a la historia del libro y dijo que desde entonces ella ya no iba a dejar que se hicieran adaptaciones con actores, entonces ya jamás va a pasar eso. De hecho, había planes para hacer una secuela de esa película, pero jamás va a ver la luz del día porque la viuda del Dr. Seuss no va a dejar que eso pase. Pero no se preocupen, los libros y las películas no es el único lugar donde puedes ver a los personajes del Dr. Seuss. En su ciudad natal de Springfield, en el 2002, se inauguró el Jardín Nacional de Esculturas del Dr. Seuss. Entonces ahí puedes ver a muchísimos de sus personajes en forma de escultura como esta que tenemos aquí. Y también en Estados Unidos, en el parque de Universal Studios de Orlando, Florida, en ese parque de atracciones hay una tierra entera dedicada a todas las historias del Dr. Seuss, que se llama Seuss Landing. En ella encuentras muchísimas atracciones, tiendas, puestos de comida y todos están basados en las historias del doctor. Y pues acabamos de llegar al final del recorrido. Espero que este recorrido hayas disfrutado. Darte esta información mucho he amado. Espero que quieras volver para la vida de otro autor conocer. Esta es la estatua del Dr. Seuss, no lo olviden. Y yo soy Marlene, quien de ustedes se despide.